Descubre la trágica historia de Zoe Porfirogéneta, la emperatriz bizantina que desafió a su esposo y pagó un precio terrible. ¿Qué secretos ocultaba su rebelión? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Zoe, una mujer nacida en la púrpura imperial, hija de un emperador bizantino. Desde su cuna, el lujo y el poder la rodearon. Pero la vida en la corte, con sus intrigas y sus peligros, no era un cuento de hadas. Zoe, inteligente y ambiciosa, supo navegar entre las tormentas políticas, tejiendo alianzas y enfrentándose a enemigos para asegurar su posición. Su belleza, dicen las crónicas, era legendaria, un arma tan poderosa como cualquier espada. Su camino al poder no fue fácil. Casamientos estratégicos, conspiraciones palaciegas. Zoe aprendió a jugar el juego del poder con maestría. No era una simple figura decorativa, era una mujer con una mente aguda y una voluntad de hierro, capaz de tomar decisiones cruciales que influyeron en el destino del Imperio bizantino. Su influencia se extendió más allá de las paredes del palacio. Su legado es complejo y fascinante. Algunos la recuerdan como una figura despiadada, una manipuladora que usó su belleza y astucia para alcanzar sus objetivos. Otros la ven como una gobernante capaz, una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de Bizancio. Sea como fuere, su historia es un testimonio de la fuerza y la complejidad de las mujeres en el poder durante una época turbulenta. Pero, ¿qué pasaba en el Imperio bizantino durante la vida de Zoe? Imagina un imperio que, a pesar de su grandeza pasada, comenzaba a mostrar grietas. El poder imperial, antaño indiscutible, se veía debilitado por constantes luchas internas, conspiraciones palaciegas y la presión de enemigos externos. Las arcas imperiales, otrora repletas, se vaciaban por las costosas guerras y la corrupción rampante. La sociedad bizantina, dividida entre ricos y pobres, se encontraba en un estado de creciente inestabilidad. Las conquistas musulmanas en el este seguían avanzando, reduciendo la influencia del imperio. La pérdida de territorios claves significaba una disminución en los ingresos y el poderío militar. Mientras tanto, en el oeste, el creciente poder de los normandos en Italia representaba una amenaza constante a la seguridad de las fronteras bizantinas. Era un periodo de incertidumbre, donde la supervivencia misma del imperio parecía estar en juego. Este contexto de decadencia y fragilidad es el escenario en el que Zoe tuvo que navegar para alcanzar el poder. El sistema político bizantino, con su intrincada red de intrigas y alianzas, se había vuelto aún más volátil. La sucesión al trono era un asunto perpetuamente incierto, con pretendientes rivales luchando por el poder. Las familias nobles, cada una con sus propias agendas, competían ferozmente por la influencia en la corte. Este clima de inestabilidad política dificultaba aún más el gobierno eficaz del imperio, agravando la crisis existente. Imagina a Zoe, una niña de ojos brillantes, creciendo en el corazón del Imperio bizantino. Su mundo era una mezcla de lujo y peligro, de esplendor imperial y de intrigas palaciegas. Desde pequeña, estuvo rodeada de sirvientes, educadores y miembros de la alta nobleza. Su vida, aunque privilegiada, no estaba exenta de las complejidades políticas que definían el imperio. Su educación fue rigurosa, propia de una futura emperatriz. Aprendió griego clásico, literatura, historia, música y, por supuesto, las artes de la corte. Dominar el protocolo, la diplomacia y el arte de la conversación era tan importante como conocer las obras de Homero. La belleza y el encanto eran herramientas que se le enseñaron a usar con destreza, pero tras esa imagen se escondía una mente aguda, observadora y con una capacidad para el aprendizaje excepcional. Más allá de las lecciones formales, Zoe aprendió a navegar el complejo mundo de la corte bizantina.
Observó las alianzas y las rivalidades, las conspiraciones y los chismes, las demostraciones de poder y las luchas por la influencia. Desde temprana edad, comprendió que la vida en la corte era un juego de ajedrez político, donde cada movimiento tenía consecuencias de gran alcance. Su infancia, aunque rodeada de lujo, fue una escuela de supervivencia. Pero la vida en palacio no era solo juegos y risas. Llegó el momento en que tu posición, como hija de un emperador, te convirtió en una pieza clave en el juego político. Te casaron con Romanos III Argiro, un hombre mucho mayor que tú, un emperador astuto y pragmático. Un matrimonio de conveniencia, una unión destinada a consolidar el poder y asegurar la estabilidad del imperio. Para ti, era el inicio de una nueva etapa, llena de incógnitas y desafíos. Él, un hombre curtido en las batallas políticas, te miraba con una mezcla de interés y cálculo. No era un amor romántico, eso estaba claro. Era una alianza estratégica, una forma de asegurar su legado y la estabilidad del trono. Para él, eras una herramienta política, una pieza fundamental en su juego de poder. Pero tú, con tu juventud y tu inteligencia, tenías tus propias ambiciones. Tu matrimonio fue un acto político que selló alianzas y aseguró la estabilidad del imperio, al menos por un tiempo. Pero detrás de las paredes del palacio, la vida no era tan simple como parecía. El lujo y el poder ocultaban las intrigas, las rivalidades y los peligros constantes que acechaban en las sombras. Tu juventud y belleza se convirtieron en un arma de doble filo en este complejo juego de poder. Tu matrimonio con Romanos III no fue un cuento de hadas. Él era un hombre mayor, ambicioso y sin descendencia directa. Tú, joven y con la sangre imperial corriendo por tus venas, eras su única esperanza para asegurar la sucesión. Al principio, la relación fue fría, una alianza política más que un amor apasionado. Pero poco a poco, tu astucia y tu encanto comenzaron a influir en él, moldeando sus decisiones políticas y tejiendo una red de poder a tu alrededor. Comenzaste a tejer alianzas estratégicas, ganándote el favor de los cortesanos clave. Tu influencia se extendió más allá de las paredes del palacio, llegando a los generales y a los líderes religiosos. Con cada movimiento estratégico, consolidabas tu posición, no solo como emperatriz, sino como una figura política poderosa en su propio derecho. Romanos III, aunque inicialmente en el poder, comenzó a depender cada vez más de tu perspicacia y tu red de contactos. La consolidación de tu poder no fue un proceso fácil. Tuviste que lidiar con intrigas palaciegas, conspiraciones y la oposición de aquellos que veían en tu ascenso una amenaza a sus propios intereses. Pero tú, con tu inteligencia y determinación, supiste navegar por las aguas turbulentas de la corte bizantina, neutralizando a tus enemigos y fortaleciendo tu posición cada día más. Ya no eras solo la esposa del emperador, eras la fuerza que lo mantenía en el trono. Pero la ambición, como una serpiente venenosa, se enroscó alrededor de tu matrimonio. Romanos III se enfermó, y su salud se deterioró rápidamente. Los rumores comenzaron a circular en la corte, susurros de envenenamiento, de intrigas palaciegas, de un complot para asegurar tu ascenso al trono. Tú, la joven emperatriz, te encontrabas en el centro de una tormenta perfecta, donde la verdad se mezclaba con las sombras de la duda. La muerte de Romanos III llegó con la misma rapidez con la que se había desarrollado su enfermedad. Algunos decían que fue una muerte natural, acelerada por la edad y la enfermedad. Otros, sin embargo, susurraban otra historia, un veneno sutil, administrado por manos expertas, un complot orquestado en las sombras del palacio imperial. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se perdió en la maraña de las sospechas. Tu posición era precaria. Aunque la sucesión parecía clara, la incertidumbre planeaba sobre tu futuro. ¿Podrías asumir el poder sin que te tacharan de asesina?
¿O las sombras de la sospecha te perseguirían para siempre, manchando tu reinado incluso antes de que comenzara? La muerte del emperador dejó un vacío de poder, pero también un manto de misterio que envolvía tu futuro. Y entonces apareció Miguel IV el Paphlagonio, un hombre poderoso y ambicioso, guardaespaldas del difunto emperador. Su ascenso fue meteórico. De la sombra a la luz del trono, impulsado por una audacia que pocos en la corte se atrevían a desafiar. Tú, Zoe, viste en él un camino para asegurar tu posición, un aliado poderoso en un mar de enemigos. Un nuevo esposo significaba un nuevo poder, una nueva oportunidad de consolidar tu reinado. La boda fue fastuosa, un despliegue de riqueza y poder que buscaba eclipsar cualquier duda sobre la legitimidad de tu nuevo matrimonio. Miguel, a pesar de su origen humilde, exhibió una confianza inquebrantable, manejando con habilidad la corte y consolidando su posición. Su influencia se extendió rápidamente, sus aliados ascendieron en el escalafón, mientras que tus antiguos consejeros perdían terreno. Tú, te encontrabas en el centro de este torbellino, disfrutando del poder que te otorgaba esta nueva alianza. Sin embargo, la ambición de Miguel no se limitaba a la simple ostentación. Él ansiaba el verdadero poder, el control absoluto del imperio. Sus planes eran complejos, sus movimientos calculados. Mientras tú disfrutabas de las apariencias, él tejía una red de alianzas e intrigas que te mantendrían atada a su voluntad. El nuevo esposo, el nuevo poder, no era solo un cambio de marido, era un cambio de régimen. Así que, Miguel IV, con su nueva posición, se rodeó de su propia familia, la poderosa familia Paphlagonia. Tú ya sabes, la corte bizantina era un hervidero de intrigas. Zoe, a pesar de su posición como emperatriz, se vio relegada a un segundo plano. La influencia de la familia del emperador era abrumadora, y sus planes para el futuro del imperio chocaban directamente con los de Zoe. La rivalidad se intensificó. La familia Paphlagonia veía a Zoe como un obstáculo para su poder consolidado. Eran ambiciosos y astutos, y sus acciones se volvieron cada vez más amenazantes. Para Zoe, la situación se convertía en un laberinto de conspiraciones donde cada movimiento era observado, cada palabra analizada, cada aliado potencial, un posible traidor. Las disputas por la sucesión al trono eran constantes. La familia Paphlagonia buscaba asegurar el futuro de su linaje, mientras que Zoe, aunque relegada, aún conservaba cierto poder e influencia. Esta lucha por el poder desató una serie de conflictos palaciegos, donde la lealtad se compraba y vendía, y las alianzas se rompían con facilidad. La corte bizantina se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las palabras eran armas más letales que las espadas. Pero volvamos a Zoe. Imagina su vida, un palacio gigantesco, repleto de tesoros. Muebles de marfil, tapices de seda, oro por doquier. Servidores a su disposición, atendiendo cada uno de sus caprichos. Baños de leche de burra, perfumes exóticos, un lujo inimaginable para la mayoría. Sus vestidos, bordados con hilos de oro y piedras preciosas, eran dignos de una reina. Los rituales de la corte eran imponentes. Cada día comenzaba con una procesión, con Zoe rodeada de damas de compañía, avanzando por pasillos interminables hacia la capilla imperial. Después, las audiencias, las consultas con consejeros, las negociaciones políticas. Un sinfín de ceremonias que reflejaban el poder inmenso del imperio bizantino. Pero detrás de la pompa se ocultaban secretos. Chismes, rivalidades, conspiraciones. La vida en palacio era una lucha constante por el poder. Zoe, aunque rodeada de lujo, no estaba a salvo de las intrigas. Las paredes del palacio, tan imponentes por fuera, ocultaban una red de secretos y traiciones. Había espías por todas partes, cada palabra, cada movimiento, era observado, analizado, interpretado.
Ella, la emperatriz, no era la excepción. Pero esa vida de lujo tenía un reverso oscuro. Un sobrino tuyo, Miguel V., ambicioso y calculador, comenzaba a tejer su propia red de poder. Mientras tú disfrutabas de las delicias del palacio, él se movía en las sombras, ganando aliados y conspirando en silencio. Su mirada estaba fija en el trono, en tu corona. Te veía como un obstáculo, una reina vieja y débil que podía ser fácilmente desplazada. Miguel, con su encanto y astucia, logró convencer a muchos de los nobles de que eras una gobernante ineficaz, una figura decorativa incapaz de dirigir el imperio. Sembró la discordia, alimentó los rumores, y poco a poco fue erosionando tu autoridad. La corte, siempre susceptible a las intrigas palaciegas, empezó a dudar de ti. Tus propios consejeros, en secreto, se inclinaban ante el prometedor sobrino. El ascenso de Miguel fue rápido e implacable. Con el apoyo de la guardia pretoriana y de una parte significativa de la nobleza, se atrevió a dar el golpe final. Un día, te encontraste rodeada, no por sirvientes, sino por soldados leales a tu sobrino. Tu reinado, que parecía eterno entre los lujos del palacio, se tambaleaba. La amenaza se había hecho realidad y el peligro se cernía sobre ti. Mientras tú te regodeabas en la opulencia, Miguel V., con la ayuda de sus aliados, orquestó un golpe de estado. La conspiración fue rápida y eficiente. De un día para otro, la lealtad de los guardias cambió, y el palacio, que antes era tu fortaleza, se convirtió en tu prisión. Te encontrabas rodeada, sin escapatoria, el sonido de las espadas resonaba en los pasillos, anunciando el fin de tu reinado. Miguel V., tu propio sobrino, te despojó del trono sin contemplaciones. El poder, que tanto habías disfrutado, se desvanecía como la niebla matutina. La humillación fue profunda, el peso de la traición insoportable. Tus aliados, antes numerosos y leales, te abandonaron, dejando que las intrigas palaciegas te consumieran. Pero la lucha por el poder no terminó ahí. La caída de Miguel V. fue tan repentina como su ascenso. La gente, indignada por su tiranía y sus crueles decisiones, se rebeló. La inestabilidad del imperio, bajo su gobierno, aceleró su derrocamiento. Tu caída no fue el final de la historia, sino un capítulo más en este juego de poder. Pero la caída de Miguel V no significó el fin de tus problemas. Tras la breve y tumultuosa ascensión de su sucesor, el patriarca Miguel el Cerulario, te encontraste de nuevo en el centro del poder, necesitando un aliado. Y lo encontraste en Constantino IX Monómaco, un hombre poderoso y ambicioso, que vio en ti la llave para acceder al trono imperial. Su ascenso fue meteórico, impulsado por tu influencia y por su hábil manejo de la política bizantina. Tu tercer matrimonio, con Constantino IX, fue un cálculo político astuto, pero también, según las crónicas, un romance genuino. Él, un hombre de gran inteligencia y experiencia, te ofreció estabilidad y un gobierno sólido. A pesar de la diferencia de edad, se dice que floreció un amor verdadero entre vosotros, un oasis de paz en medio de la tormenta política de la corte bizantina. Por un tiempo, tu reinado volvió a ser próspero y estable. Constantino IX demostró ser un emperador capaz, llevando a cabo reformas administrativas y militares. A pesar de su matrimonio contigo, la consolidación de su poder no estuvo exenta de desafíos. La sombra de las intrigas palaciegas y las luchas de poder seguían presentes, pero con él a tu lado, lograste mantenerte en el trono durante varios años, disfrutando de un periodo de relativa tranquilidad y un amor que, al menos en apariencia, parecía sincero y duradero. Pero la historia, como sabes, está llena de giros inesperados. Así llegaste al reinado de Constantino IX Monómaco, un hombre mucho mayor que tú, pero que te necesitaba para consolidar su poder. Él, un experimentado administrador, se enfocó en las reformas del imperio.
Mientras él se ocupaba de la administración y las finanzas, tú, a pesar de tu edad, seguías ejerciendo una gran influencia en la corte. Tu experiencia y tu conocimiento del juego político eran invaluables. Constantino, inteligentemente, no te relegó a un segundo plano. Sabía que tu apoyo era crucial, no solo por tu legitimidad como emperatriz, sino por tu red de contactos y tu aguda intuición política. Te permitió participar en las decisiones importantes, aunque de forma discreta, evitando cualquier confrontación directa con la aristocracia o con la iglesia. Tu influencia se extendía a los nombramientos de altos cargos y a la concesión de favores. Aunque Constantino ostentaba el poder formal, era evidente que tus consejos pesaban mucho en sus decisiones. Gestionabas hábilmente las alianzas y las rivalidades, asegurando la estabilidad del imperio, al menos durante un tiempo. Las reformas administrativas impulsadas por Constantino encontraron en ti una aliada estratégica y una ejecutora eficiente. Pero tu posición, aunque aparentemente segura junto a Constantino, era precaria. La nobleza bizantina, acostumbrada al poder, no veía con buenos ojos a una mujer gobernando, incluso si era la emperatriz. Murmullos de conspiración comenzaron a circular en las cortes, susurros de un cambio de poder, de un nuevo emperador que te destronaría y te relegaría a un segundo plano, quizás incluso a la cárcel. Corrompidos por las promesas de los conspiradores, podrían traicionarte en cualquier momento. Tu vida pendía de un hilo tejido con traición, intriga y sed de poder. Así que, ahí estabas tú, rodeada de enemigos. Las acusaciones de traición comenzaron a llover sobre ti como piedras. Se te acusaba de conspirar contra Constantino, de buscar el poder a través de medios ilegítimos, de querer desestabilizar el imperio. ¿Era justicia o una elaborada venganza por parte de aquellos que veían tu reinado como una afrenta a la tradición? Tus aliados, antes numerosos, comenzaron a desertarte. El miedo al poder de tus enemigos y a su influencia en la corte era mayor que la lealtad a una emperatriz que, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía silenciar las voces que la acusaban de ambición desmedida. La maquinaria de la calumnia se puso en marcha, y cada día nuevas y más graves acusaciones te llegaban. La presión era insoportable. Cada susurro, cada mirada, cada palabra parecía confirmar la culpabilidad que te atribuían. El juicio, una farsa organizada para tu condena, se acercaba. Te enfrentabas a la posibilidad de perderlo todo, tu posición, tu libertad, incluso tu vida. ¿Habrías calculado mal tus movimientos? ¿O eras víctima de una conspiración mucho más grande de lo que podías imaginar? El juicio comenzó. Te sentaste en el estrado, la mirada fija en los acusadores. Sus testimonios eran una catarata de mentiras, cada palabra una puñalada al honor que tanto habías defendido. Hablaban de cartas falsas, de reuniones secretas, de alianzas con enemigos del imperio. Todo era una farsa, lo sabías, pero la evidencia parecía apilarse en tu contra, meticulosamente construida para destruirte. Pero no te quedaste callada. Tu defensa fue un torbellino de argumentos, una refutación implacable de cada acusación. Conocías el juego político, habías jugado durante años, y ahora lo usabas para defender tu vida. Recordaste alianzas, desmintiste encuentros, cuestionaste la credibilidad de los testigos, exponiendo sus motivaciones ocultas y sus mentiras. Algunos testigos, presionados por tu defensa y la evidencia que presentaste, comenzaron a dudar. Sus relatos se tambalearon, sus palabras perdieron fuerza. La verdad, aunque oscurecida, comenzaba a brillar a través de la maraña de mentiras. Pero la situación seguía siendo precaria, el poder de tus enemigos era inmenso, y su deseo de verte caer, inquebrantable. Pero sus mentiras no bastaron. Te llevaron a una celda oscura, húmeda, donde el hedor a moho y miedo te envolvió como una mortaja.
El primer golpe cayó sobre tu espalda, un latigazo que te hizo gritar, un sonido ahogado por la tos que te provocó el polvo. Sentías la sangre caliente recorrer tu piel, mezclándose con el sudor frío del terror. Día tras día, la tortura continuó. El hambre te carcomía, la sed te abrazaba, y el dolor se convertía en un compañero constante. Te obligaron a presenciar escenas horribles, a escuchar gritos desgarradores, a sentir cómo la esperanza se desvanecía con cada amanecer que traía consigo una nueva ronda de sufrimiento. La presión sobre tus pies desnudos, clavados en el suelo frío, era insoportable. El peso de las cadenas te hacía sentir como un animal enjaulado, incapaz de escapar de la oscuridad que te rodeaba. Cada latido de tu corazón era un eco del dolor que te consumía, un grito silencioso que solo tú podías escuchar. El grito se quedó atrapado en tu garganta, ahogado por el dolor y la desesperación. La celda era un agujero en la tierra, fría y húmeda. Gotas de agua caían constantemente de las paredes cubiertas de moho, formando charcos en el suelo de piedra fría. No había cama, solo un poco de paja húmeda y hedionda donde te dejaron caer. El aire estaba espeso, cargado de un olor nauseabundo a humedad, moho y excrementos. El hambre te carcomía. Te daban una ración mínima de pan duro y agua, apenas suficiente para mantenerte con vida. El frío te calaba hasta los huesos, y la falta de sueño te dejaba exhausta, con los ojos hinchados y enrojecidos. No había nadie con quien hablar, solo la oscuridad, el silencio y el eco constante de tu propio sufrimiento. Los guardias te trataban con brutalidad, arrojándote la comida como si fueras un animal. Cualquier queja o súplica era respondida con golpes o insultos. El miedo se había convertido en tu compañera constante. Cada sombra te parecía una amenaza, cada sonido te hacía saltar. La desesperanza era un peso insoportable que te oprimía el pecho. El exilio te separó de todo lo que conocías. Prisionera en un remoto monasterio, la opulencia imperial se convirtió en austeridad. Las sedas y las joyas fueron reemplazadas por toscas telas y la compañía de monjas, susurros y rezos en lugar de las intrigas palaciegas. La soledad se convirtió en tu fiel compañera, una sombra que te seguía por los claustros desolados. El eco de tus órdenes, antaño resonantes en la corte, ahora apenas un susurro perdido en el viento. El poder, ese dulce veneno que una vez fluyó por tus venas, se desvaneció como la niebla matutina. Tu influencia, antaño omnipresente, se redujo a la nada. La corona, símbolo de tu reinado, se convirtió en un recuerdo lejano, un peso invisible que te oprimía el alma. La separación de tu familia, de tu pasado glorioso, era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Cada día era una repetición monótona del anterior, un lento declive hacia la insignificancia. El fin de tu reinado no fue un evento dramático, sino un lento y silencioso desvanecimiento. No hubo batallas ni conspiraciones, solo la fría aceptación de tu nueva realidad. El lujo y el poder se habían ido, reemplazados por la simpleza de la vida monástica. Tu historia, una vez escrita en oro, ahora estaba relegada a los murmullos de los historiadores, un eco distante en los pasillos del tiempo. La emperatriz que un día reinó, ahora era solo una sombra, un espectro del pasado. Tras años de encierro, la muerte llegó a Zoe. Las crónicas son vagas, dejando espacio a la especulación. ¿Fue una enfermedad que consumió su cuerpo debilitado por el exilio y la tristeza? Imagina su rostro, pálido y demacrado, en la celda monástica, el frío penetrando hasta los huesos, mientras la enfermedad la iba venciendo lentamente. Algunos susurran que fue una dolencia prolongada, otros que una enfermedad repentina terminó con su vida. Pero la historia, siempre ambigua, también habla de un final más sombrío. ¿Te imaginas una conspiración, una mano asesina que silenció para siempre a la emperatriz rebelde?
Quizás un veneno sutil, administrado por aquellos que temían su posible regreso al poder. Piensa en el misterio que envuelve su muerte, en la ausencia de detalles concretos, en las sombras que ocultan la verdad. La verdad, como suele suceder, se perdió en el tiempo. La muerte de Zoe permanece envuelta en un velo de incertidumbre, un enigma histórico que invita a la especulación. ¿Fue una enfermedad que la llevó lentamente a su fin, o una conspiración que la arrebató prematuramente? La respuesta, quizás, se esconde en los silencios de la historia, en los pasillos oscuros de los monasterios bizantinos, en los secretos susurrados entre las piedras milenarias. Pero la historia de Zoe no termina con su muerte. A pesar de su trágico final, su reinado, aunque breve y marcado por la controversia, dejó una huella en el Imperio bizantino. Piensa en ello, una mujer, en una época dominada por hombres, desafió las normas, intentó gobernar y aunque su reinado fue efímero, sembró la semilla del debate sobre el papel de la mujer en el poder. Su lucha por el poder, aunque fracasada, inspiró a otras mujeres a desafiar las convenciones sociales. Su historia se convirtió en un ejemplo, aunque sea un ejemplo trágico, de la ambición femenina y la perseverancia en un mundo hostil. Quizás te parezca un legado pequeño, pero imagina el impacto que tuvo en mujeres de su época que veían en ella un reflejo de sus propias aspiraciones. Incluso hoy, su historia sigue siendo relevante. Zoe nos recuerda que la historia no está escrita solo por los vencedores, sino también por aquellos que desafiaron el orden establecido. Su valentía, aunque finalmente derrotada, sigue resonando a través de los siglos, y su nombre sigue siendo mencionado en los estudios del Imperio bizantino. Tú puedes juzgar su reinado, pero no puedes negar su impacto. Pero ¿cómo sabemos todo esto? La reconstrucción de la vida de Zoe se basa en un cuidadoso análisis de las crónicas bizantinas. Imagina a los historiadores, como detectives del pasado, escudriñando pergaminos antiguos, descifrando jeroglíficos y comparando diferentes versiones de los acontecimientos. Cada línea, cada detalle, se convierte en una pieza del rompecabezas de su vida, una vida llena de intrigas palaciegas y decisiones políticas que cambiaron el curso del imperio. Las crónicas, escritas por monjes, cortesanos e incluso enemigos de la emperatriz, ofrecen perspectivas diversas, a veces contradictorias. Algunas la presentan como una mujer ambiciosa y astuta, capaz de manipular a sus maridos y rivales para mantener el poder. Otras la pintan como una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en un juego político despiadado. Tú decides qué versión te convence más, basándote en las pruebas que te presentamos. La reconstrucción de su vida no es una tarea sencilla. Hay lagunas en la información, detalles contradictorios y sesgos evidentes en las fuentes. Es aquí donde la labor del historiador se vuelve crucial. Él debe comparar, analizar y contextualizar, intentando separar la verdad de la leyenda, la realidad de la propaganda. Recuerda que cada fuente tiene su propia historia, su propia agenda, y por eso es vital tener una mirada crítica. Así que, volviendo a Zoe, ¿te imaginas cómo la representaban los artistas bizantinos? Su imagen, plasmada en mosaicos, iconos y manuscritos iluminados, no era simplemente un retrato. Era una declaración política, una forma de perpetuar su legado, o incluso, de manipularlo. Piensa en los colores, en los materiales, el oro, símbolo de poder imperial, el azul profundo del cielo, representando la divinidad, todo cuidadosamente elegido para transmitir un mensaje. En algunas representaciones, aparece con atributos imperiales, una corona, un cetro, quizás incluso junto a su esposo. Pero observa con atención, ¿su mirada refleja sumisión o una fuerza contenida? La posición de sus manos, el sutil juego de luces y sombras en su rostro, los artistas bizantinos eran maestros en la comunicación no verbal. Cada detalle, incluso la más mínima arruga en su vestido, podía hablar volúmenes sobre su poder, su sufrimiento,
su historia. Es fascinante cómo, a través del arte, podemos vislumbrar las complejidades de su personalidad. No solo una emperatriz poderosa, sino también una mujer que experimentó la traición y la opresión. Las imágenes de Zoe no son simplemente retratos históricos, son ventanas hacia una historia humana, llena de drama, intriga y poder. ¿Y tú, qué ves en ellas? ¿Qué te cuentan esas miradas, esos gestos, esos detalles aparentemente insignificantes? Pero ¿cómo se comparaba Zoe con otras emperatrices de su época? A diferencia de muchas que actuaban como figuras decorativas, Zoe fue una jugadora clave en el complejo juego político bizantino. Su ambición y astucia la llevaron a casarse con emperadores, manipular sucesiones y, en ocasiones, gobernar de facto el imperio. Piensa en las mujeres de las cortes europeas de la época, muchas tenían un poder limitado, confinado a la esfera privada. Zoe, sin embargo, desafió esas normas. Su rol en la historia es complejo. Mientras que algunas la ven como una manipuladora despiadada, otros la consideran una mujer excepcionalmente inteligente que navegó un mundo dominado por hombres con una habilidad sorprendente. Considera la influencia que tuvo en las decisiones políticas, su papel en la sucesión imperial y la forma en que su imagen fue cuidadosamente cultivada para proyectar poder. No era simplemente una esposa, era una fuerza política en sí misma. Comparada con emperatrices occidentales de la época, Zoe destaca por su mayor grado de involucramiento directo en el gobierno. Mientras que otras podían ejercer influencia a través de intrigas palaciegas, Zoe se involucró activamente en la administración y la toma de decisiones políticas. Su historia nos obliga a reconsiderar los roles tradicionales de las mujeres en la historia y a reconocer su agencia, incluso en un contexto tan patriarcal como el Imperio Bizantino del siglo XI. Pero ¿cómo la ven los escritores hoy? Zoe, la mujer que desafió al poder, ha inspirado a muchos autores. En novelas históricas, a veces se la presenta como una víctima, una mujer atrapada en una red de intrigas políticas que la superan. Otras veces, la retratan como una figura ambiciosa y calculadora, una mujer que usó su inteligencia y su belleza para ascender en la corte imperial, incluso si eso significaba jugar un juego peligroso. La clave está en cómo se equilibran estos aspectos en cada relato. Imagina por un momento, una novela que explora su relación con Miguel, mostrando la tensión entre el amor, la ambición y la traición. O quizás una que profundice en las consecuencias de sus acciones, mostrando el precio que pagó por su rebeldía. Estas interpretaciones literarias nos permiten explorar diferentes facetas de su personalidad y entender mejor las complejidades de su vida en la corte bizantina. Cada autor aporta su propia perspectiva, enriqueciendo nuestra comprensión de esta fascinante figura histórica. En definitiva, la figura literaria de Zoe por Filogéneta es un espejo que refleja las diferentes interpretaciones que la historia permite. Es una mujer que ha trascendido su tiempo, convirtiéndose en un personaje rico y complejo, sujeto a múltiples lecturas y adaptaciones. Tú mismo puedes decidir qué imagen te conmueve más, qué faceta de su vida te resulta más intrigante. La literatura nos ofrece esa posibilidad, esa libertad de interpretación. Pero más allá de la pluma de los autores, ¿qué impacto real tuvo Zoe en el Imperio Bizantino? Su reinado, aunque breve, estuvo marcado por reformas administrativas. Se esforzó por estabilizar la economía, algo vital en un imperio tan vasto y complejo. Imagina la presión, la necesidad de tomar decisiones cruciales para el bienestar de millones de personas bajo su mando. Ella se enfrentó a ese desafío, intentando mejorar la vida de sus súbditos. Las reformas fiscales que impulsó pretendían aliviar la carga sobre los campesinos y fortalecer las arcas imperiales. Piensa en los cambios necesarios para gestionar un imperio tan extenso, la complejidad de los impuestos, la necesidad de un sistema justo y eficiente. Ella trató de modernizarlo,
un reto inmenso en un mundo sin la tecnología que conocemos hoy. Su legado político es complejo. Algunos la ven como una gobernante capaz que intentó mejorar las condiciones de su pueblo a pesar de las adversidades. Otros la critican por sus debilidades y las consecuencias de sus alianzas políticas. Pero, independientemente de tu opinión, lo que sí es innegable es que su reinado dejó una huella en la historia del Imperio bizantino. Su figura, a pesar de todo el drama personal, representa una lucha por el poder en un contexto histórico fascinante. Pero su reinado no solo se definió por la administración. Para ti, entender a Zoe implica comprender su profunda fe religiosa. Imagina la opulencia de la corte bizantina, los mosaicos dorados, el incienso, y a Zoe, inmersa en la liturgia ortodoxa, buscando consuelo y, quizás, legitimidad divina para su poder. Recuerda que la religión no era solo una cuestión personal para ella, era una herramienta política. Su devoción pública, su patrocinio de iglesias y monasterios, eran demostraciones de poder y legitimidad. Era una forma de conectar con el pueblo, de presentarse como una gobernante piadosa y justa, respaldada por la voluntad divina. Piensa en el peso de la corona, en las intrigas palaciegas, en la constante lucha por el poder. Para Zoe, la fe probablemente fue un refugio, un espacio de paz en medio del caos. Pero también fue una herramienta, un instrumento para consolidar su posición, para justificar sus acciones y para ganarse la lealtad de la población. Pero detrás del brillo imperial, ¿qué secretos ocultaba Zoe? Tú te imaginas a la emperatriz, rodeada de cortesanos, pero piensa en los momentos a solas, en las intrigas palaciegas que cegaramente la acosaban. Hablamos de poder, de conspiraciones, de rivalidades encarnizadas por el favor del emperador. Las paredes del palacio, testigos mudos de sus alegrías y sus sufrimientos, guardaban secretos que la historia solo ha desvelado parcialmente. Su matrimonio con Miguel IV, un hombre mucho mayor que ella, estaba plagado de tensiones. Imagina las conversaciones en sus aposentos privados, la fría formalidad, la falta de afecto, quizá incluso el temor. Ella, una mujer inteligente y ambiciosa, cegaramente ansiaba algo más que un papel meramente ceremonial. Su vida privada era un campo de batalla donde la política y el afecto se mezclaban peligrosamente. Tras la muerte de Miguel, su relación con Miguel V, su sobrino, tampoco estuvo exenta de conflictos. Él la veía como una amenaza, una mujer poderosa que podía arrebatarle el trono. Piensa en las miradas furtivas, en los encuentros tensos en los pasillos del palacio, en el constante juego de poder que se desarrollaba entre ambos. Un juego que, como ya sabes, terminó con Zoe reclamando su derecho al trono y la posterior caída en desgracia de su sobrino. Imagínate ahora a Zoe, no en los fríos muros de un palacio bizantino, sino en la gran pantalla. ¿Te la imaginas interpretada por una actriz moderna? Su historia, llena de poder, traición y supervivencia, es un imán para guionistas y directores. Aunque no sea tan conocida como otras figuras históricas, su vida ofrece un drama fascinante, con intrigas palaciegas y romances apasionados. Su historia ha inspirado a artistas a explorar las complejidades de la ambición femenina en un mundo dominado por hombres. Piensa en las novelas históricas que podrían inspirarse en su vida. Una historia de amor y poder, de traición y venganza, escrita con un lenguaje moderno que te atrape desde la primera página. ¿Cómo crees que se representaría su carácter? ¿Como una villana despiadada o una heroína trágica? La ambigüedad de su figura histórica la hace perfecta para una buena novela, ¿verdad? Quizás en un futuro veas una serie de televisión ambientada en la corte bizantina, con Zoe como protagonista. ¿Qué actores te gustaría ver interpretándola? Una producción de época con vestuario y escenarios impresionantes que te transporten al siglo XI. Su lucha por el poder,
sus alianzas y traiciones, darían para una trama compleja y llena de giros inesperados. ¿Te gustaría ver una historia así en tu pantalla? ¿Pero qué sabemos realmente de Zoe? Muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuál fue la verdadera extensión de su influencia política? Algunos historiadores creen que su papel fue mucho más activo de lo que se refleja en las crónicas oficiales, manejando hilos desde las sombras. Imagínate a Zoe, no solo como una figura decorativa, sino como una estratega astuta, tejiendo alianzas y manipulando eventos. ¿Cuánta verdad se esconde tras las versiones oficiales de su vida, y cuánta fue silenciada para proteger la imagen del imperio? La naturaleza exacta de su relación con sus sucesivos maridos también es un misterio. ¿Fue un matrimonio de conveniencia, una unión basada en el amor o una combinación de ambos? Las fuentes históricas nos ofrecen fragmentos contradictorios, dejando espacio para la especulación. Piensa en las cartas que nunca se escribieron, las conversaciones secretas a la luz de las velas. ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? Y finalmente, la forma de su muerte. ¿Fue un asesinato encubierto, un accidente o una muerte natural? Las versiones oficiales ofrecen una narrativa cómoda, pero las sombras de la intriga palaciega nos sugieren otra cosa. Imagina a Zoe en sus últimos momentos, rodeada de intrigas y secretos. ¿Qué pasó realmente? La historia nos deja con más preguntas que respuestas, convirtiendo a Zoe en un enigma fascinante. Pero, ¿qué dicen los historiadores? Hay quienes la pintan como una figura manipuladora, ávida de poder, que usó a sus maridos como peones en su juego político. Se enfocan en sus matrimonios estratégicos y en las intrigas palaciegas que la rodearon, viendo en ella una mujer ambiciosa que no dudó en usar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Para ellos, su rebeldía contra Miguel V fue una muestra más de su carácter despiadado y su sed de control. Sin embargo, otras voces la defienden, presentándola como una víctima de las circunstancias. Argumentan que sus acciones estaban motivadas por la necesidad de proteger el imperio y su propia supervivencia en un entorno político extremadamente volátil. Para esta perspectiva, sus matrimonios fueron decisiones impuestas por la corte, y su rebeldía, un acto de desesperación ante la incapacidad de otros para gobernar con eficacia. Se la ve como una mujer fuerte que se enfrentó a las adversidades, luchando por lo que creía justo. Tú mismo puedes ver que estas interpretaciones tan distintas nos muestran la complejidad de su figura. La falta de fuentes primarias fiables y la influencia de prejuicios históricos hacen difícil llegar a una conclusión definitiva. ¿Fue una astuta manipuladora o una heroína trágica? Quizás, la respuesta se encuentra en algún punto intermedio, en una mujer compleja que actúa en un contexto histórico marcado por la intriga, el poder y la supervivencia. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen tan controvertida? La verdad es que la historia de Zoe ha sido moldeada y remodelada a lo largo de los siglos, dependiendo de quién la contara y con qué objetivo. Piensa en los cronistas de la época, muchos de ellos influidos por las facciones políticas del Imperio Bizantino. Algunos la vieron como una intrigante, otros como una víctima de las circunstancias, y otros más como una heroína que desafió el orden establecido. Cada uno pintó su propio retrato, influyendo en cómo la percibimos hoy. Las fuentes primarias, los documentos de la época, a menudo son ambiguos o contradictorios. Interpretarlos es un trabajo complejo, y las interpretaciones varían según el contexto histórico y las perspectivas ideológicas del historiador. Así que, lo que tú ves como una emperatriz manipuladora, podría ser visto por otro como una mujer luchando por su supervivencia en un mundo dominado por hombres. La falta de objetividad en los registros históricos hace que sea difícil reconstruir la verdadera Zoe. En resumen, la imagen que tenemos de Zoe Porfirogéneta es una construcción histórica, un mosaico formado por piezas de información fragmentada e interpretada a través de diferentes lentes.
Es una figura compleja, envuelta en misterio y contradicciones, y su legado sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Lo que tú crees que sabes sobre ella, probablemente sea solo una parte de una historia mucho más grande y fascinante. Entonces, ¿cómo debemos juzgar a Zoe? Tú mismo has visto la complejidad de su vida, sus ambiciones, sus traiciones, sus sufrimientos. No fue una santa, ni una villana unidimensional. Fue una mujer poderosa en un mundo brutal, que luchó por sobrevivir y mantener el poder en un entorno político implacable. Sus acciones, aunque a veces crueles, fueron una respuesta a las presiones de su tiempo. La historia, escrita por los vencedores, a menudo distorsiona la verdad. En el caso de Zoe, la perspectiva de los historiadores ha variado a lo largo de los siglos, reflejando los prejuicios de cada época. ¿Fue una manipuladora despiadada o una víctima de las circunstancias? Quizás la respuesta sea más compleja, una mezcla de ambas cosas. Más allá del juicio moral, lo que queda claro es su fuerza y su capacidad para navegar en el complejo mundo de la corte bizantina. Su legado, aunque manchado por la controversia, permanece como un testimonio de la capacidad femenina para alcanzar el poder en una época dominada por hombres. En última instancia, la historia de Zoe Porfirogéneta nos invita a cuestionar las narrativas dominantes y a buscar una comprensión más matizada del pasado. Muchos se preguntan sobre su belleza. Las crónicas la describen como una mujer de gran atractivo, lo que sin duda jugó un papel en su ascenso y en las intrigas palaciegas. Recuerda que la belleza en la corte bizantina era un arma de doble filo, tan poderosa como peligrosa, capaz de abrir puertas pero también de atraer enemigos. ¿Fue realmente tan ambiciosa? Absolutamente. Su anhelo de poder es innegable. No se contentó con un papel secundario en la corte, quería el control y lo buscó con tenacidad, incluso a través de alianzas matrimoniales poco convencionales y maniobras políticas arriesgadas. Su ambición la llevó a la cima, pero también a su caída. Y la cuestión de su relación con Miguel IV. Su matrimonio fue, como mínimo, complejo. Él era un hombre mucho más joven, y su relación estuvo marcada por la política y la lucha por el poder. Algunos historiadores sugieren una falta de afecto verdadero, mientras que otros apuntan a un grado de complicidad en algunos aspectos de su reinado. Finalmente, ¿qué pasó después de su tortura? Tras el periodo de encierro y humillaciones, Zoe sobrevivió. Su vida continuó, aunque marcada por la experiencia traumática. Ella, quien había conocido la gloria imperial, enfrentó el ostracismo y la incertidumbre, un final lejos del poder que tanto había ansiado. Su historia nos deja con preguntas sin respuesta definitivas, pero sin duda, nos recuerda la complejidad de la vida, el poder y la fragilidad humana. Para entender mejor la vida de Zoe, te recomiendo profundizar en las fuentes primarias. Los textos históricos bizantinos, aunque a veces sesgados, ofrecen una visión directa de la época. Busca ediciones críticas de las crónicas de Miguel Sellos o Juan Silices. Ellos, como contemporáneos, te brindarán detalles invaluables sobre el ambiente político y social en el que Zoe se desenvolvió. Además de las crónicas, existen estudios académicos modernos que analizan la figura de Zoe. Busca libros especializados en la historia del Imperio Bizantino, en especial aquellos que se centren en el periodo de los Comnenos. Muchos autores han dedicado capítulos o incluso libros enteros a desentrañar su vida y reinado, ofreciendo diferentes interpretaciones de sus acciones. También puedes encontrar artículos académicos en revistas especializadas de historia medieval y bizantina. Estas publicaciones suelen ofrecer análisis más específicos sobre ciertos aspectos de la vida de Zoe, como su papel político, sus relaciones familiares o la forma en que las fuentes históricas la han representado. Recuerda que la investigación histórica es un proceso continuo, así que las interpretaciones pueden variar con el tiempo. Por último,
Recuerda que la información adicional que encuentres puede enriquecer tu comprensión de la historia de Zoe. No te limites a una sola fuente, compara diferentes perspectivas y analiza críticamente la información que encuentres. De esta forma, podrás construir una imagen más completa y matizada de esta fascinante emperatriz. Y ahora, algo muy importante. Este video no habría sido posible sin la ayuda de muchísima gente. Quiero agradecer de corazón a todos los que me ayudaron con la investigación, desde la búsqueda de fuentes primarias hasta la verificación de datos. Vuestra dedicación ha sido fundamental para la precisión histórica de este trabajo. Sin vosotros, la historia de Zoe se habría quedado incompleta. También quiero agradecer a aquellos que contribuyeron con sus conocimientos especializados. Especialmente a Nombre del Experto 1, por su valiosa información sobre la iconografía bizantina, y a Nombre del Experto 2, por su ayuda con la traducción de textos antiguos. Vuestra experiencia ha enriquecido enormemente el contenido del video. Y, por supuesto, gracias a ti, por dedicar tu tiempo a ver este video. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido histórico. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la fascinante vida de Zoe Porfirogéneta, una mujer que desafió su época y dejó una huella imborrable en la historia del Imperio Bizantino. Y hablando de futuros vídeos, tengo un montón de ideas. Ya sabes que me apasiona la historia bizantina, así que prepárate para más historias fascinantes. En el próximo video, exploraremos la vida de Ana Comnena, una princesa bizantina que escribió una crónica histórica increíblemente detallada. Veremos cómo su visión de la historia influyó en la percepción que tenemos hoy de ese periodo. Después, nos adentraremos en el mundo de los emperadores bizantinos, específicamente en el reinado de Justiniano I, conocido por su ambicioso programa de construcción y codificación legal. Será un viaje a través de la grandiosidad de Constantinopla y la complejidad de su imperio. Y si te gustan las intrigas palaciegas, no te pierdas el video sobre la caída del Imperio Bizantino. Analizaremos las causas de su fin, las luchas internas y las amenazas externas que acabaron con uno de los imperios más poderosos de la historia. Será un análisis profundo y emocionante. Y hablando de historias fascinantes, ¿qué te parece si profundizamos en la vida de Zoe? Para no perderte ningún detalle de su trágica historia, suscríbete a mi canal. Así, te asegurarás de recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que hay mucho más por descubrir sobre el Imperio Bizantino, y Zoe es solo el comienzo. Además de suscribirte, te animo a que dejes un comentario. ¿Qué te ha parecido la historia hasta ahora? ¿Tienes alguna teoría sobre lo que podría pasarle a Zoe? Me encantaría leer tus opiniones y participar en una conversación contigo. Tus comentarios me ayudan a crear contenido aún mejor. Y por último, pero no menos importante, comparte este video con tus amigos. Si te ha gustado la historia de Zoe, seguro que a ellos también les encantará. Ayúdame a llegar a más personas apasionadas por la historia, la cultura bizantina y las historias de mujeres poderosas. Difundamos juntos el conocimiento. Recuerda que Zoe no solo fue emperatriz, sino una mujer culta y con un gran interés por las artes. Imagina los lujosos mosaicos que decoraban sus palacios, las impresionantes iglesias bizantinas donde asistía a misa, y el esplendor de las joyas que adornaban su ropa. Piensa en los manuscritos iluminados que seguramente tuvo a su disposición, con letras doradas y escenas bíblicas detalladas. Todo ese lujo, sin embargo, contrastaba brutalmente con el sufrimiento que vendría después. Las intrigas palaciegas eran constantes en la corte bizantina. Visualiza las reuniones secretas, las miradas furtivas, los susurros conspirativos entre los cortesanos. Imagina el peso de la corona sobre sus hombros, la presión constante de mantener el poder en un entorno tan inestable.
Debió ser un torbellino de alianzas, traiciones y juegos de poder, donde cada movimiento tenía consecuencias impredecibles. Después de su destierro y encarcelamiento, piensa en la crudeza de su celda, probablemente fría y húmeda, muy diferente al lujo al que estaba acostumbrada. Visualiza la soledad y el miedo que la asediaban, el peso de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Quizás te imagines la textura áspera de las paredes de piedra, el sonido de los pocos rayos de sol que se filtraban por una pequeña ventana. Y finalmente, imagina el contraste entre la opulencia de su vida anterior y la dureza de su final. Piensa en los retratos que se hicieron de ella, antes y después de su caída. ¿Cómo se refleja su sufrimiento en sus ojos? ¿Cómo se representa la grandeza imperial que tuvo, y la humillación que sufrió? Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la vida de Zoe. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su valentía frente a la adversidad?